Hola hermanos, bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo. Mi nombre es Victoria Contreras, soy cristiana, hija de Dios, adoptada por medio de nuestro Señor Jesucristo, nacida de nuevo de agua y del Espíritu Santo. Además, soy servidora del Evangelio de nuestro Señor Jesús y como cada semana vamos a continuar con el discipulado de la sana doctrina espiritual, con el título de la prédica esta semana que se titula El reino de Dios se ha acercado, tema 31. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Primero que todo voy a realizar una oración para continuar con la prédica. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, me presento delante de usted con mi cuerpo espiritual, nacido de nuevo de agua y del Espíritu Santo, para arrepentirme, para renunciar a los apetitos de la carne y los pensamientos en este cuerpo carnal, sabiendo, mi Señor Jesucristo, que mientras estamos en esta carne, estamos ausentes de usted y que carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Yo me arrepiento de todo mal, de todo demonio, de todo espíritu inmundo Satanás, que acepté en mi vida, todo demonio y espíritu de demonio que acepté en mi vida, consciente, inconscientemente, voluntaria, involuntariamente, pasiva y activamente. Renuncio a todo mal, a todo demonio, a todo espíritu inmundo de Satanás y le pido su perdón, mi Señor Jesús, su misericordia. Mi Señor Jesucristo, le pido ser una obrera aprobada delante de su reino celestial y un ministro competente de un nuevo pacto, como dice en su palabra, en su nombre, mi Señor Jesús. Además, yo testifico que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Mi Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Mi Señor Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Está vestido con una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así lo describe la sana doctrina espiritual, como su cuerpo espiritual, resplandeciente y lleno de poder. Tiene de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y en su diestra tiene las siete estrellas. Y así lo describe su sana doctrina espiritual. Tiene sus pies refulgentes como el bronce bruñido. Y también mi Señor Jesús es el juez de vivos y muertos. Y el reino celestial de Dios está compuesto primeramente por nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos, y a su diestra está sentado nuestro Señor Jesucristo. Y el reino celestial de Dios lo componen seres vivientes que tienen espíritu de vida igual que nosotros. Lo componen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos y todo lo que está descrito en su palabra, mi Señor Jesucristo. Y esto yo lo testifico en esta hora, porque para usted sea la gloria y la honra en su nombre, mi Señor Jesús. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, mi Señor y mi Salvador, y Salvador del mundo entero, estamos en esta parte ya 31 de esta entrega, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos la palabra central como la enseñanza básica, ya en el discípulo Marcos, capítulo 1, en el versículo número 15, donde nuestro Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Gracias, mi Señor Jesús, por su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cierto, nuestro Señor y nuestro Salvador, Salvador del mundo entero. Nuestro Señor Jesús nos está dando a conocer en esta su palabra lo que significa para nosotros de todas las profecías que hizo Dios, ya por intermedio de sus profetas, sobre el Mesías, sobre el Cristo que iba a llegar a este mundo. Pero esta palabra es muy completa, este versículo 15 es muy completo, ya porque le dije recién, se cumplen las profecías que Dios habló a través de miles de años atrás de los profetas que él tenía en el Antiguo Testamento, donde anuncia a los profetas que el tiempo iba a llegar, cuando el Mesías iba a llegar a este mundo. Y el Mesías iba a llegar a este mundo, ¿cierto? Y fíjese, vaya poniendo cuidado, hermano, para que de sus palabras, ya entonces la palabra que iba a llegar a este mundo, el Mesías.
iba a llegar el Mesías a este mundo y no se fijaron tampoco, ¿ya? Pero lo que espiritualmente significaba, ¿ya? Resulta que el Mesías iba a llegar a este mundo, por tanto el Mesías no era de este mundo, ¿ya? Eso quiere decir que el Mesías no era de este mundo, que iba a llegar a este mundo, y por las profecías entonces no se fijaron, ya los conocedores de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, de eso, de los que escudriñaban las escrituras, de los que enseñaban la ley de Moisés, de todo el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel. Entonces, bueno, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, se cumplió ya el tiempo, ¿cierto? Entonces se cumplió el tiempo y por boca del Mesías, que es nuestro Señor Jesús mismo, el mismo Mesías que nuestro Señor Jesús, anuncia que el tiempo se cumplió, se ha cumplido, ¿ya? De las profecías, ¿ve? Entonces, todas esas cosas es importante tenerlas en cuenta y conocer el contexto de lo que uno está hablando, para que por el contexto nosotros podamos desenvolvernos, ya, para poder enseñar, sabiendo el origen de cada cosa y el porqué de todas estas cosas, ¿ya? Y es una parte clave para nosotros los seres humanos de este mundo, que estamos luchando, ¿cierto?, contra el pecado, que estamos luchando por la salvación y que estamos con la esperanza de tener vida eterna, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿dónde se cumple la esperanza? Con el Mesías en este mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que llegar el Mesías a este mundo, ¿ya? Porque en el mundo no pudo ser salvo por el Antiguo Testamento, el mundo no pudo ser salvo por el antiguo pacto de Dios con los hombres a través de los profetas que Dios tenía, ya en ese tiempo no pudo ser salvo. La ley que tenía Dios, porque nadie pudo cumplir esa ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué no la pudo cumplir? Porque el cuerpo carnal de nosotros no es que la ley en sí no se pudiera hacer, es por el cuerpo carnal, ya, porque muchos prácticamente hicieron casi toda la ley. Muchos de los antiguos profetas hicieron toda la ley, pero en algo fallaron, ya, porque por el cuerpo carnal de nosotros, entonces al llegar el Mesías, aquí el mundo era el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces toma el cuerpo carnal, ya toma este cuerpo carnal, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús, y es un cuerpo de un hombre, ya por un ser humano, nacido de una mujer, nacido bajo la ley del Antiguo Testamento. Entonces ahí nuestro Señor Jesús, con su cuerpo de carne y sangre, sí pudo vencer el mal con el bien, sí pudo cumplir la ley del Antiguo Testamento. El Señor Jesús llegó a cumplir la ley ya del Antiguo Testamento. Por eso dice la palabra también que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, ¿ya? Por eso dice la palabra también que la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿ya? La ley y los profetas que Dios profetizaba sobre toda la ley del Antiguo Testamento eran hasta Juan el Bautista. Y el Mesías sí pudo cumplir en su cuerpo de carne y sangre, o sea, venciendo con el bien al mal, venciendo, ¿ya? Al reino de las tinieblas, lo venció el Señor Jesucristo, ¿ya? Como un cuerpo carnal en obediencia a Dios, ¿ya? No que de modo de fantasías lo venció, ¿ya? Venció el bien con el mal, no con un modo de fantasía, en realidad, ¿ya? Entonces uno puede imaginarse cualquier cosa, creyendo que es como fantasía, cualquier cosa la persona, pero no, con el cuerpo carnal de nosotros, este cuerpo humano. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que poner cuidado a nosotros, porque en este cuerpo carnal nosotros podemos hacer eso, ya. Nosotros con nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo humano, tenemos que también ir venciendo al mal, ya, con el bien. ¿Cuál es el bien? La palabra del Señor Jesucristo.
Ya, y esa es la parte básica aquí, ya, que se está enseñando y tiene que ir aprendiéndola ya. Entonces el tiempo se cumplió y llegó el Mesías por la boca, ¿cierto? Del Mesías llegó, ¿cierto? Y es nuestro Señor Jesucristo mismo. Él está diciendo esta palabra: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, el reino celestial de Dios. Ya, y también sabemos que nosotros que es un reino celestial, que es de otro mundo, ya, y es de un mundo espiritual de Dios, celestial de Dios. Es decir, cuando habla celestial, que es del cielo, por eso habla celestial, por eso hay que incluirlo en la palabra, ya, cuando uno va hablando, cuando uno va enseñando, estas palabras que nuestro Señor Jesús dice, ya, son las que nosotros nos pueden salvar. Estas palabras a nosotros nos pueden salvar. También puede ayudarnos a la salvación también de los demás, le puede ayudar a la salvación de los demás. Porque es muy importante respetar cada una de las palabras del Señor Jesucristo, ¿ya? Para que sea contado por justicia lo que uno habla a los demás. Porque es muy importante respetar cada una de las palabras, ya hermano, del Señor Jesucristo. Ya lo vuelvo a repetir, para que sea contado por justicia lo que uno habla. Y lo que uno hace es otra cosa, ya, para que vaya separando todo y vaya aprendiendo. Entonces, muy importante, ya, pero prácticamente clave, porque en ello está la vida de nosotros, ya, está en juego la vida de cada ser humano, según lo que uno hable, porque también el Señor Jesús también dice: por tus palabras seréis justificados y por tus palabras vas a ser condenado. Entonces la palabra del Señor Jesús son misterios del reino celestial de Dios, ¿ya? Y es la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra del Señor Jesús es una doctrina celestial, que lo da la doctrina celestial a los habitantes de este mundo, nuestro Señor Jesús, para que nosotros aprendamos esta doctrina de Dios y podamos vivir por esa doctrina de Dios y pueda ser salvo, ¿ya? Y la doctrina de Dios se cumple oyendo y haciendo, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado en la palabra que uno habla. Es muy importante, hermano, ¿ya? Estas son palabras textualmente como la habla nuestro Señor Jesús. Y es muy importante, entonces dice que el reino de Dios se ha acercado a este mundo. Entonces, que llegue el reino celestial de Dios aquí en la tierra es un extremado privilegio para nosotros, excesivamente grande, más allá de nuestras capacidades ya intelectuales que tengamos nosotros, para comprender realmente lo que significa que el reino celestial de Dios, cierto, haya llegado a este mundo. Si nosotros aprendiéramos, cristiano por cristiano, casa por casa, de los conocedores de la palabra del Señor Jesús, de los que conocen más o menos regular o conocen muy poco, sea de la religión que sea, si comprendiera qué significa que el reino celestial de Dios, cierto, llegó a este mundo, realmente lo que es, la persona tendría un cambio completo, ¿ya? Porque la persona se sentiría extremadamente bendito, ¿cierto? Extremadamente bendito, porque la persona que encuentra el reino de Dios aquí en la tierra, la persona es totalmente protegido por el reino celestial de Dios. ¿Ya? Entonces el reino celestial de Dios consiste en puro poder, en gloria, en honra, en alabanza, en riquezas, en fortaleza, sabiduría e inteligencia. Acuérdense que el apóstol Pablo lo habla mucho, ya que nosotros tenemos que pedirle a Dios, a través del Señor Jesús, que nos dé la sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces la gente y el cristianismo, como cada vez se ha ido desbordando, ¿cierto? Al mundo, se ha ido convirtiendo al mundo, el cristianismo, ¿ya? Y tiene amalgamada cada vez más las cosas que se oyen y se hacen en este mundo con la palabra del Señor Jesús.
Y ahí la persona está sucio, está en pecado la persona, está en transgresión ya a Dios. Y eso no lo ha entendido la persona, ¿ya? Si hubiese entendido que el reino de Dios se ha acercado a este mundo, ya estaría más lleno de bendición uno en la vida, porque uno andaría libre, no andaría como anda, ¿cierto? Por las calles, por donde uno ande, ya por si uno va al mar, a la cordillera, en la economía, en la comida, en el hogar, en la familia, en todo, en el trabajo. Andaría completamente uno sabiendo que en espíritu y en verdad el reino de Dios está con uno, ¿ya? Porque uno lo encontró y llegó aquí, ¿cierto? Dice, como dice nuestro Señor Jesucristo, llegó aquí, ¿ya? El Señor Jesús, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que ese reino llegue, ¿cierto? Para que el reino de Dios lo reciba uno. Entonces se ha enseñado muchas fábulas. Se ha enseñado fábulas y se han enseñado mentiras en el cristianismo y se han inventado mucho en el cristianismo se ha inventado también y se han enseñado en la palabra, en el cristianismo en la tierra se han enseñado fábulas, ¿ya? De las religiones que existen, en todos sus seguidores también. Se han inventado mucho y le han agregado muchas cosas que el Señor Jesús no ha dicho, ¿ya? Muchas, no una, sino se han agregado cientos de cosas, ¿ya? Y también le han quitado mucho, y le han quitado cientos de cosas también, ¿ya? Ahora más por las redes sociales, ¿ya? No saben quién es la persona, sino que toma la palabra del Señor Jesús, ¿cierto? Y la toman como una palabra mundana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por los frutos uno es conocido, ¿ya? Si no, uno no puede calificar a alguien si no es que es por los frutos, ¿ya? Que uno da. Y los frutos que uno va dando, ahí tiene que uno ser evaluado, ¿ya? Que vamos dando, si es bueno o si es malo, y si da buen fruto o da mal fruto, ¿ya? El fruto que nosotros damos, ¿ya? Entonces esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Si usted aprende, por ejemplo, lo mínimo de esta enseñanza que se le está diciendo, hermano, lo mínimo, y obedece al Señor Jesucristo, y a obedecer al Señor Jesús, a cuidarse de cada una de las palabras que Él dice y habla como Él dice, y lo que dice, tiene que hacerlo textualmente como Él dice, ¿ya? Sepa bien, hermano, que el reino de Dios, ¿cierto? Está a las puertas para que usted llegue ahí, ¿ya? Para que llegue al reino de Dios, a las puertas, para que usted entre también, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser autorizado por nuestro Señor Jesús, ¿ya? También tiene que ser autorizado, no es llegar y pasar, no va a pasar solo, ¿ya? Porque nosotros no ve que somos emocionales en esta tierra, ¿cierto? Y no hay nadie que no sea emocional, ¿ya? Entonces usted necesita que ser autorizado por nuestro Señor Jesús para pasar al reino celestial de Dios, ¿ya? Y aquí en el mundo terrenal somos emocionales, unos más que otros, ¿cierto? Pero somos emocionales, entonces tiene que autorizarlo el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús lo autoriza por justicia de Dios, ¿ya? Por la justicia de Dios. Cuando uno está oyendo y haciendo, ¿ya? Aquí dice, ¿cierto?, que hay que hacerlo primero, que el tiempo se ha cumplido. Entonces, hermano, ¿cree usted que el tiempo se ha cumplido? ¿Cree? Sí, sí, que se cumplió, ¿cierto? Sí. Obvio que se cumplió. Entonces, ¿por qué se cumplió? Porque el Señor Jesús está en este mundo ya. Llegó hace más de 2000 años atrás. Y llegó el reino de Dios también y llegó a este mundo y se acercó a este mundo. ¿Ve? ¿Y cree usted eso? Sí, ¿cierto? Y eso tiene que decir, sí, sí creo. ¿Ya? Y creo
¿Por qué? Porque lo cree, porque nuestro Señor Jesús lo dice. Ya, por eso tiene que decirlo usted, porque lo dice en su palabra, ¿cierto? ¿Por qué cree? Porque el Señor Jesús lo dice. Ya, no lo digo yo. Ya, así uno tiene que decir. Ya, sino que el Señor Jesús lo dice. ¿Por qué? Por su palabra. Ya, porque la palabra del Señor Jesús lo está testificando. ¿Dónde? En la Biblia Reina Valera, año 1960, que es la más original y genuina de las Biblias que quedan. Ya, porque ya, como le dije, se están acomodando cientos y miles de tipos y nombres de Biblia, ¿ya? Y eso no se puede hacer, porque la palabra de Dios se revela por el Espíritu Santo, ¿ya? No por emociones humanas, ni por conocimiento de teología, ni historia de la palabra de Dios, no. De esa manera no, ¿ya? ¿Por qué? Porque por eso pereció el pueblo de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque pensaron que por las obras iban a ser salvos. O sea, me refiero a que el pueblo de Israel no encontró al Mesías, sino solamente uno que otro. A eso me refiero, ¿ya? Uno que otro lo encontró, pero no lo encontró, ¿ya? ¿Por qué? El pueblo de Israel tiene que, hermano, el pueblo de Israel, le repito, tiene un trato especial, tiene un trato con Dios especial, ¿ya? Entonces ahí nosotros no tenemos que meternos con ellos, ¿ya? Porque si nos metemos con ellos, nos va a ir mal a nosotros, porque Dios nunca perdona a nadie en la tierra que se metiera con el pueblo de Israel, sea pagano, sea cristiano, no sea creyente, no, ¿ya? Nunca le perdonó Dios, no le va a perdonar tampoco a nosotros, ¿ya? Así que mundialmente lo que se está emitiendo, nosotros nos tenemos que quedar callados, con la boca cerrada, sobre Israel, ¿ya? Por eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es meterse con Dios, ¿ya? No con Israel. Israel son seres humanos nomás, ¿ya? Ellos. Pero él es el pueblo amado, Israel es el pueblo amado de Dios, ¿ya? Esté en pecado o no esté en pecado. Es el pueblo amado de Dios y nosotros nos tenemos que cerrar nuestra boca, ¿ya? Por no decir otra cosa, ¿cierto? Usar nombres de los animales, ¿cierto? Que se llaman de otra manera. Entonces usted tiene que cerrar la boca, ¿ya? La persona tiene que cerrar la boca, con la boca cerrada, con el pueblo de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un trato entre Dios y ellos. Nosotros nos corresponde poner oído y pensamiento y voluntad y la vista en nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Él fue enviado a los gentiles del mundo. Cuando el pueblo de Israel no lo quiso escuchar al Señor Jesús. Entonces llega a través del apóstol Pablo, nos llega a nosotros la palabra del Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros, los gentiles del mundo. Y el tiempo se ha cumplido, ¿cierto? Sí, se cumplió. Y el reino de Dios se ha acercado a este mundo. Y eso tiene que usted declararlo, ¿cierto? Porque la palabra lo dice. Por eso, porque la palabra, hermano, lo dice, ¿ya? Y ahí viene la parte clave, que son el arrepentimiento y va junto con creer en el Evangelio. Creer en la palabra del Señor Jesús va junto. Y acá, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a revisar un apoyo, ¿ya? Que tengo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que está en el capítulo número 3, en el versículo 2 del apóstol Mateo, donde Juan el Bautista, el que bautizó a nuestro Señor Jesús, era un profeta, ¿ya? Profeta que significa que profetizaba lo que iba a venir, ¿ya? Para que tengamos todo ordenado, ¿ya? Porque nosotros, los seres humanos en la tierra, somos los reyes de ser desordenados. Y no hay nadie que se escape de eso, ¿ya? Y el que dice que es ordenado, es más desordenado, ¿ya? Entonces, mejor reconocer eso para que uno pueda ir restaurando eso, ¿ya? Pueda restaurarse. Si no,
no se va a restaurar. Acuérdense que la palabra del Señor Jesús dice, el que quiera ser sabio, hágase ignorante, ¿cierto? Ya, para que llegue a ser sabio, de la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces en el versículo 2 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, diciendo, arrepentíos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Ve entonces Juan el Bautista, antes que empezara a predicar, el Señor Jesucristo le estaba profetizando, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahí en el mismo capítulo 3 del apóstol Mateo, en el versículo 11, dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿ya? Era bautizado en agua para arrepentimiento, ¿ya? La gente le decía sus pecados y lo bautizaba en agua, Juan el Bautista, ¿ya? Ese es el bautismo que antes que llegara nuestro Señor Jesús. Pero al llegar nuestro Señor Jesús a este mundo del cielo y la tierra, y el Señor Jesús se hizo hombre, ¿ya? Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo, el Señor Jesús, ¿cierto? Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿cómo el bautismo del Señor Jesucristo? En Espíritu Santo y fuego. Y con ese bautismo es la única manera que el ser humano pueda recibir el nombre de hijo espiritual de Dios adoptado por el Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, ¿por quién? Por el reino celestial de Dios. No antes, ¿ya? Sino que el reino de Dios, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que poner cuidado, ¿ya? En agradarle al reino celestial de Dios, porque el reino celestial de Dios se ha acercado a este mundo, ¿ya? Y el reino de Dios, ¿cómo puede llegar a la persona? Como dice aquí en el versículo 2, arrepentíos, tiene que arrepentirse la persona. ¿Por qué? Porque ese es un reino de Dios, ¿ya? Y no puede llegar con pecado uno. ¿Y qué es pecado? Desobediencia a la palabra del Señor Jesucristo. ¿Y qué es desobediencia a la palabra del Señor Jesús? Lo vamos a revisar al tiro, ya, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que son las listas de pecados que están en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, ya. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que dice así, la persona tiene que arrepentirse, ¿de qué? De las obras de la carne, ¿ya? Que son el adulterio, arrepentirse para llegar al reino celestial de Dios, si no, no, ya no va a llegar, aunque sea evangelista, profeta, pastor, maestro de la palabra, no va a llegar, ya hermano que va a la congregación tampoco va a llegar, el que predica tampoco, menos, el que no se ha acercado al Señor Jesucristo, ya tiene que primero, ¿cierto?, llegar a ese reino primero, y tiene que, ¿para qué? O sea, para eso tiene que arrepentirse. Tiene que decir las cosas por su nombre, ya, le dije, ya. Y tiene que dejar, hermano, de escuchar toda esa fábula y mentira, ya, de los que enseñan la palabra de Dios, porque ellos son maestros para engañar, ya, con filosofías y huecas sutilezas, ¿cierto? Manifiesta entonces son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse de eso, de estas listas de pecados. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acercó. Aquí ahora, ya hace más de 2000 años atrás. Entonces, de esto, de fornicación, arrepentirse, inmundicia, lascivia, idolatría, ya ve que las religiones enteras también, hermanos, están, todas religiones enteras están que son millones, están en esto de idolatría, que tienen, por ejemplo, una religión tiene más de 1800 cristianos en la tierra que son idólatras. Hay otro que tiene 1300 millones, ya que son idólatras los cristianos en la tierra. Y entonces la pregunta es, ¿qué dice usted? ¿Esa persona entra al reino celestial de Dios? ¿Sí o no? No, no va a entrar
¿ya? ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿ya? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso la palabra del Señor Jesús es precisa, ¿ya? Y clara, y totalmente limpia y verdadera, ya para que nosotros podamos ser salvos. Dice entonces, otra lista de pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, la idolatría, que están en el cuerpo carnal de nosotros, en el alma también. La hechicería, todo lo que tiene que ver con hechicería, ya, y viene todo lo que son las ciencias ocultas, toda la gente que está metida en el horóscopo, en el mundo, hermano, ya, con la clarividencia, la cartomancia, la quiromancia, saumerio, encantamiento, todo eso tiene que ver con ciencias ocultas, las enemistades con la gente, ya, pleitos, los unos con los otros, los celos, la ira, tiene que arrepentirse de todo eso, ya, de las contiendas, la disensión, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, ya, acerca de las cuales os amonesto. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo aquí dice que nos llama la atención a nosotros. Aquí en esta palabra, ¿ya? Dice aquí el Señor Jesucristo nos llama la atención a nosotros para que nosotros podamos enderezar el camino y pongamos oído a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la hagamos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, ¿ya? Para eso, ¿ya? Como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se fija, los que practican tales pecados, ya las listas que están en Gálatas, en Efesios capítulo 5, en Primera de Corintios, en Gálatas 5, Efesios 5, Primera de Corintios 6, la carta a los romanos, la primera, ¿cierto? Carta, a Timoteo también, ahí sale en todo lo que va dando a conocer. Colosenses capítulo número 3 también, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que poner cuidado, porque el mismo libro de los Hechos, ¿cierto? Como hemos ido revisando, dice que arrepentíos y convertíos, ¿cierto? Arrepiéntase y conviértase a la palabra del Señor Jesucristo. Significa arrepentirse de todo lo que está en esas listas de pecados que tiene que darla a conocer. Hay que darla a conocer a la gente para que la gente se entere y decirle a todos los que están por ahí y están en estas cosas, ya, aunque sean cristianos o no cristianos también, o creyentes en Dios, decirle que tienen que arrepentirse de esas cosas. Si no, no heredarán el reino celestial de Dios. No lo van a heredar, ¿ya? Y para que sean borrados vuestros pecados. Aquí el apoyo, ¿cierto?, del apóstol Mateo, capítulo número 3, versículo 2, dice, sigue diciendo aquí, dice, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Se acerca el reino de Dios a este mundo, ¿ya? Con toda la cantidad de poder que tiene el reino celestial de Dios. Ya se acerca a este mundo, ¿ya? Y encabezado por nuestro Señor Jesucristo y todos sus ángeles de Dios que Dios le entregó, ¿cierto?, al Señor Jesús, para que estén al servicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y de todo tipo de ángeles también, ¿ya? De su ejército celestial. Y también aquí en el versículo 11 del apóstol Mateo dice, Juan el Bautista dice aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesús, donde está profetizando del Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús dice, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, ¿ya? Él bautizaba, ¿cierto? Él bautizará en Espíritu Santo y fuego, nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que buscar nosotros, ¿ya? El bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y eso lo da nuestro Señor Jesús después de que uno se arrepienta, ¿ya?
se arrepiente y se convierta. Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, ¿ya? Y eso es la parte clave, ¿ya, hermano? Y hay que meditar de esta palabra, y hay que poner cuidado en ella, revisarla, tenemos que revisarla una y otra vez, y aprenda lo básico también, hermano, ¿ya? Lo básico. Y hay que preocuparse mucho en cuidar en cada una de las palabras que se va leyendo y usarlas también en nuestro vocabulario, ¿ya? Cuando hable de nuestro Señor Jesucristo y de su reino, de su reino celestial, en todo momento, en su vida y en todas las cosas, ¿ya? Y también termino diciendo, porque dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras vas a ser condenado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ahora para todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo, para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hay arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Si sienten la convicción de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu Santo, para su salvación, se pueden contactar con nosotros por este mismo medio. Además, los invito a visitar la página web cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com, donde hay un completo estudio bíblico de la palabra con la Biblia Reina Valera año 1960, con un completo estudio bíblico con discernimiento espiritual, ¿ya? Y la Biblia Reina Valera es la Biblia más genuina que está quedando, ¿ya? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, voy a realizar una oración. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, su palabra, mi Señor Jesús, ha sido leída. Si en algo yo le agregué, le quité en este cuerpo carnal, me arrepiento, mi Señor Jesucristo, de todo mal, renuncio a todo mal, a todo demonio y todo espíritu de demonio que me venga a sacar del reino. Renuncio a ese demonio ahora en su nombre, mi Señor Jesucristo. Bendigo su nombre, mi Señor Jesús, proclamo su nombre y su reino. Y ahora con mi cuerpo espiritual bendigo a todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén.